Vamos entonces con el contenido del día de hoy. La idea y el objetivo de la clase del día de hoy es en dos puntos importantes. Primero, conocer en primera instancia qué pasa en este contexto. La soft skill, el mundo digital, no es de la pandemia, es un proceso que viene del 2010 en adelante. Les voy a contar la historia, en qué consiste y bajo qué factores influyen en estos procesos, principalmente relacionados a lo que plantea el Foro Económico Mundial, que es uno de los entes referentes, y también del futuro del trabajo, que es otra institución que vamos a ir utilizando. Son dos referentes que trabajan aliadas, pero les voy a ir contando cómo ellos pronostican las funciones de los labores o del campo laboral con distintos estudios, tanto en un marco para el 2020, y les voy a ir contando la historia hasta la fecha de hoy, y hasta el 2030, sin considerar pandemia, ¿qué es lo que hizo? Netamente adelantar los procesos alrededor de 5 o 6 años. Es decir, acciones que tenían pronosticadas para el 2025, 2026, por ejemplo, las clases virtuales como esto, como lo que estamos viviendo ahora, o la semipresencialidad, estaban pronosticados para las instituciones para el 2025-2026. ¿Qué es lo que pasó? Llegó la pandemia, ¡pum! La puso de tema obligatorio, sí o sí, y lo adelantó 5 años para este periodo. Entonces, ahí vamos a ir respondiendo algunas acciones. En segundo punto, vamos a ir abordando qué hacer o algunos conceptos claves que es importante entender y definir. ¿Qué es una soft skill? ¿Qué es una social skill? El soft management self también, que está relacionado a lo mismo, que es una red skill y una app skill. 5 conceptos fundamentales que son importantísimos para el desarrollo de habilidades en el contexto del management en plano general. Y por último, ¿por dónde iniciar? ¿Cuál es la primera que deberíamos aprender o desarrollar? Ahí hay material también en mis redes sociales para que lo puedan revisar. Y también, ¿cómo se aprende una habilidad social? Con eso cerramos la clase del día de hoy y mañana partimos directo a la primera habilidad que les voy a contar un poquito más adelante de qué consiste y cómo trabajarla en medios digitales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Si voy muy rápido, si alguien está haciendo dos cosas a la vez y pierdo un hilo en la clase, no dude por favor en decirme, Felipe, puedes repetir, Felipe, no estoy atento, Felipe, estoy haciendo otras cosas, y ahí yo o repito la idea o me van comentando. Siempre les pido a todos y a todas que me puedan poner el dedito arriba, si es que está con pantalla encendida, dedito arriba, dedito abajo. Si hay alguna duda, opinión, por favor opine. La idea es que esto no sea un monólogo, pero sé que esta clase es introductoria, así que en el fondo me va a tocar más hablar a mí. Y por otra parte, le invito a estar atento al WhatsApp, perdón, al WhatsApp, al Zoom, porque van a haber algunos espacios que vamos a tener que interactuar, una o dos preguntas, donde tienen que votar su opinión al respecto. Y les pido ir poniendo también los deditos hacia arriba o hacia abajo, si es que están con cámara apagada, para ir iniciando, ¿vale? Entonces, ¿Partimos? ¿Hay alguien que falte? ¿Sabe si algún compañero está atrasado? ¿Alguien que no haya podido ingresar? ¿Algún WhatsApp pendiente? Yo no tengo nada. ¿Vamos entonces? ¿Sí? ¿A alguien más se le pega? ¿Se me pega a mí? ¿O solamente se me pega a mí? Parece que eres tú. Oh, no eres tú, soy yo. Qué mala onda. Se sigue pegando, ¿no? Déjame cambiar de internet. No, a veces nomás, Felipe, que se pega cuando está hablando, de repente como que hay un retraso en la transmisión. Ya, voy a cerrar cuanta cuestión tenga abierta. Denme un segundillo, que tengo mucho parafernalia abierta. A ver, que igual vamos a cerrar los WhatsApp también, los correos también. Tengo mucho equipo conectado, eso es lo que pasa. Antes estaba escuchando a buen Afrobeat. Ya, ahí sí. Creo que ahí va mejor. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan bien?
Ya. Sí, se escucha bien. Ya, buenísimo. Ahora sí partimos. Para que no se me desconecte todo desconecté todo lo que tengo conectado a la internet. Para no tener problemas con aquello. Bueno, entonces, decirles que, ¿cómo iniciamos? ¿Y cuál es el contexto? Y voy a contarles un poco de historia. Las soft skills, las habilidades blandas en estricto rigor, las habilidades sociales y todos los derivados que hay de ello y todas las definiciones que existen, tienen su inicio en los años 80. Hay un contexto general que se empieza a darle valor y se hace una división en lo que es las habilidades técnicas. Esto lo tuvieron que haber visto en habilidades sociales, pero, o en desarrollo organizacional, o en comportamiento, no me acuerdo, pero un repaso bien ligero, que tiene todo lo que es el concepto de las habilidades técnicas o habilidades duras, que viene del término también del inglés, y las habilidades blandas o las soft skills. Y se empieza a marcar una diferencia principalmente en estudios en los años 90, donde nace el concepto de las distintas inteligencias y las distintas habilidades de Howard Gardner, y se establecen algunos elementos, y en el año 1995 nace lo que es el concepto de la inteligencia emocional. En periodos anteriores, habían elementos de habilidades que ya se marcaban como importantes. En el caso de la creatividad, el liderazgo y distintos elementos más, la solución de problemas complejos, la flexibilidad cognitiva, existían, pero estaban catalogadas como ciertos elementos que estaban insertados en distintas disciplinas. Es decir, los creativos venían del área del arte, de los dibujos, de la literatura, de esa onda. Y los aspectos creativos no estaban involucrados en el campo de la ciencia, por ejemplo, la investigación, la física, la química. ¿Qué pasó? Después de los conceptos de los años 90, se empieza a hacer se empieza a traslapar estos conceptos y se entiende que la soft skill es transversal. Es decir, necesitamos creatividad para cualquier ámbito laboral que trabajemos, ya sea cual sea. Entonces, esta institución que les presento, que se llama el Foro Económico Mundial, la sigla en su inglés, o el Foro Davos, imagínense que es como en la ONU, la organización, la organización es política o gubernamental a nivel mundial, pero en un ámbito específico que es la economía. Y aborda distintos estudios, impacto ambiental, los trabajos de las empresas o las grandes empresas, el ámbito laboral y así sucesivamente. Todos los aspectos relacionados a la economía y a la economía del trabajo, el Foro Económico Mundial empieza a establecer distintas acciones para trabajar este punto. Esto en el periodo del 2000, bueno, esta institución también se hace en los 90, pero en el 2000 en adelante empieza a hacer distintas investigaciones. ¿Qué pasa con estas investigaciones? Que se empieza a definir. Y es que la investigación este Foro Económico Mundial define que hay ciertas habilidades que son preponderantemente técnicas para tener éxito en el ámbito laboral. ¿Qué significa esto? Significa que entre el 2005 y el 2010, adelantamos un poquito la fecha, mencionan que el Foro Económico Mundial las personas necesitaban, por ejemplo, aprender Excel. Sí o sí todo el mundo tenía que saber Excel. Por ejemplo, tenía que saber un ERP, ya sea SAP, Softland, o cualquier ERP. Necesitaban sí o sí aprender idioma, inglés, específicamente. Y venía muy en progreso lo que era el chino mandarín, por un tema poblacional, y el español, eran los 3 idiomas. Habían otras habilidades técnicas que tenían que ver con la lógica matemática o también con la lógica o el lenguaje escrito. ¿Qué pasó? En el 2014, este foro se contradice y desde ahí en adelante se da cuenta que es importante ciertas habilidades técnicas, pero es más relevante, o un empresario, un gerente, un emprendedor, un trabajador, un empleado en el contexto que esté trabajando, en el contexto tecnológico, es más preponderante una habilidad que le permita adaptarse a los cambios que una habilidad técnica. Y esto tiene que ver con la ley de Moore. No sé si alguien ha escuchado la ley de Moore. Se los puedo compartir después. Pero lo que dice es que la tecnología avanza de manera exponencial. ¿Qué significa eso? Y el ejemplo más claro que hay, que usan mucho, es con el celular. El celular. ¿Saben cuánto tiempo dura la tecnología de un celular para que salga uno nuevo? Le invito a que por el chat me pueda escribir un número. 7 meses, ¿o no? Pero es que el Esteban se la sabe, pues, si el Esteban ha tenido clases conmigo. Eso no vale. Pero sí, tiene toda la razón. Son 7 meses. Gracias. ¿Cómo, Pablo? Disculpa. Esteban, arruinaste la actividad. Arruinó la actividad en 2 segundos.
Pero sí, son 7 meses. La tecnología que salga hoy día, no sé en qué Huawei, iPhone o Samsung van, pero lo que salga hoy día, en octubre, a mediados de abril, mayo del próximo, ya va a estar obsoleto porque va a salir uno nuevo. Por eso la lógica, desde el 2011 adelante, si usted empieza a hacer, si le gusta el área de la tecnología, se ha dado cuenta que sale el iPhone tanto, pasa un año y sale otro iPhone, o sea, entró Huawei, entra otro iPhone y así. Entró Xiaomi al mercado de los celulares y lo mismo, sale el Xiaomi tanto, y cada año va saliendo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cabecita, nosotros no tenemos la capacidad de evolucionar en el conocimiento tan rápido, técnico, pero sí hay herramientas transversales que nos permiten adaptarnos a esos cambios. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que ya no solamente competimos con nosotros mismos, entre ustedes, si ya tienen un emprendimiento en el mercado laboral, sino que le sumamos una tercera variable. Y esta variable tiene que ver con la cuarta revolución industrial. ¿Alguien ha escuchado la cuarta revolución industrial? Esteban, silencio. ¿Alguien ha escuchado la cuarta revolución industrial? ¿Lo has visto? ¿Lo ha escuchado? ¿De dónde nace? ¿Qué es? La Grace. La Vale me dice que no, la Grace me dice que sí. Mauricio con cara de sorpresa. Oye, qué bonita reacción esa, está buena. Carero. Miren, contexto. Nosotros teníamos pensado de manera analógica que hay distintas revoluciones. Y cuando tú me hablas de revolución industrial, yo me acuerdo así como salitrera. ¿Qué imagen se le viene a usted? Se piensa lo siguiente, revolución. No en el contexto que estamos ahora, pero en el contexto del área de economía. Estamos hablando de economía del trabajo y la evolución que existe. Vamos un poco a nuestra disciplina. La cuarta revolución industrial es un hito que empieza del 2010, 2012 en adelante y que empieza con un elemento que les explico enseguida. Pero hay 3 puntos importantes. La primera es que tiene una velocidad muy alta, tiene un alcance muy amplio, es decir, llega a todo el mundo y genera un impacto en los sistemas. No solamente en las personas, sino que en los sistemas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la cuarta revolución industrial es lo que condiciona a que las habilidades, las soft skills, las social skills, sean la respuesta para poder adaptarnos. ¿Por qué? Porque evoluciona tan rápido la tecnología que ya el Excel que usted aprende ahora, probablemente el Excel que aprendió ahora 2010 o el Excel que esté ocupando, 2010, me quedé súper atrás, el Excel 2017, 2018, probablemente evolucione el próximo año y tenga que replantearse, porque el mundo va cambiando de manera constante. En paralelo, las 4 revoluciones que existen. Y aquí hay un hito importante a considerar. La primera revolución, nosotros la tenemos en 1700 más o menos, 1780, que es el primer... Aquí hay 4 hitos económicos sumamente importantes que cambiaron las reglas del juego. Y es sumamente importante entender esto porque ustedes, o más bien nosotros, yo igual estoy en este campo laboral, que salimos a un mundo laboral en la cual existe cierto grado de incertidumbre. Y le voy a ir explicando distintos hitos. Es muy más que probable que usted se haya pasado por la cabeza la siguiente pregunta. Y por favor, aquí yo le invito a que si se le ha preguntado, me suba la manito o me ponga así en el chat. Oye, está la pandemia gigantesca. Ahora todo es por teletrabajo. Ahora todo es a distancia. No se sale muy poco, se sale lo justo y necesario. Ahora todo es virtual. Si antes era difícil encontrar trabajo, ¿cómo voy a encontrar trabajo ahora? ¿En qué voy a trabajar? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez? Y aquí las manitos empiezan a subir. Siempre que la hago, para el que se lo ha hecho, oye, ¿y en qué voy a encontrar pega si antes era difícil y ahora estaba re difícil? Y ahora hay que adecuarse todo y hay que aprender como 7 o 8 herramientas para entender un solo proceso. Entonces, frente a ese contexto, la primera respuesta es primero calma, porque pasó 3 veces antes. La primera situación que pasó fue en la época de la industria, la revolución industrial, en el 1700 en adelante, y fue con la máquina a vapor. Y fueron las primeras máquinas a vapor y empezaron a hacerse los trabajos no por objetivos, sino por procesos. Y estos procesos empezaron a evolucionar poco a poco.
¿vale? El trabajo por proceso o la máquina de vapor rompió ciertas reglas del juego, ¿vale? Donde el transporte se modificó, la forma de transportar, claramente estaba la máquina de vapor de por medio, los tiempos disminuyeron y distintos elementos que empezaron a cambiar. A finales del 1800 empieza a hacerse la producción en masa. De hecho, ahí podemos volver a las primeras teorías que hablaban de la administración. No sé si se acuerdan, en primer año de administración, el Fordismo, Taylor y las distintas estructuras que planteaban la forma de producir. Y empieza el concepto del ensamblaje. Cada persona hace un pedacito de una parte y iba agregando ciertos elementos. También cambió la forma de producir. Se insertan también los contextos de las leyes laborales, cambia el contexto de la empleabilidad o de usuario o de cliente consumidor a usuario final y empieza a cambiarse otras reglas del juego. De hecho, miren, en la época de los procesos y de la revolución industrial, cuando Ford quiere plantear un auto, y la historia lo pueden buscar, no me crea a mí, búsquelo en YouTube, en cualquier otra parte. En ese caso, una de las situaciones y la gran revolución y el gran problema que tenía el estado de Nueva York cuando quieren empezar a implantar los vehículos, estamos hablando ya en la segunda era industrial, el gran problema o la gran revolución que era de los taxistas que andaban a caballo. Y de hecho, la propuesta que le hace el gobierno en ese caso, el gobernador de Nueva York, en este caso Ford, era de que cómo podía hacer, o él cómo podía construir una carroza o cómo podía fortalecer para que los caballos anduvieran mejor, o anduvieran más rápido, o mejoraran el rendimiento que tenían para transportar pasajeros. ¿Qué pasó? Ford creó el vehículo y rompió las reglas del juego. Entonces, esos son los hitos que pasaban. ¿Qué pasó ahí? Problemas con todos los taxistas, hubo la revolución que hubo en Nueva York sobre el tema, problemas económicos, murieron caballos, quedó la grande. Entonces, si se dan cuenta, estamos en el mismo contexto que estamos viviendo ahora, pero te estoy hablando hace 100 años atrás. Época, la tercera revolución, la 3.0, tiene que ver con el concepto de que se suma la computación y la automatización y los procesos electrónicos. Es decir, ya no solamente se agrega el factor de las cosas que ya existían, sino que a las cosas que ya existían, se le agregan el concepto del chip, el concepto de la electricidad, como no solamente como elemento de proceso, sino que se inserta en el hogar, en los procesos electrónicos. Por eso hay una manito aquí, un robot que hace una gestión específica. Empieza todo lo que es el computador y ahí películas para el tema, hay montones. Pero ahí se empieza a hacer ese cambio. Y después llegamos a la cuarta revolución, que es la que estamos ahora, y que tiene que ver con el cambio es en los sistemas de trabajo, ¿vale? Y tiene que ver con la hiperconexión y con la conexión en red. De hecho, un dato súper claro. No sé si han visto ahora las empresas como Samsung, Mitsubishi y otras que están trabajando en plano general en todas las líneas de electrodomésticos. ¿Cuál es el futuro ahora? Que son las casas inteligentes o las ciudades smart. Es decir, que todo esté conectado. Que tú con tu celular puedas conectar la lavadora, el refrigerador, la tele, hasta la aspiradora eléctrica. Y todo lo haces por ese medio. Las compras por internet empezaron a aumentar, ya el e-commerce también. Es decir, habían distintas variables que empezaron a romper ese paradigma. ¿Qué pasó con esto? Que las proyecciones eran, según había un estudio de la Universidad de Oxford, que más adelante se los voy a presentar, y hay un autor también que habla de lo mismo, que se llama Andrés Oppenheimer, un periodista del CNN argentino, que plantean de que esto iba a pasar el 2026, aproximadamente, entre 2026 a 2030. Llega la pandemia, adelanta todos los procesos y queda este cambio concreto. Es decir, estamos en plena cúlmine de la ola de la revolución industrial 4.0. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Es que el cambio de estas revoluciones, de esta nueva era digital, de esta nueva economía, de esta nueva forma de pensar, de ver las cosas, cambia algunos conceptos. Y el concepto es de que las habilidades, en este caso las soft skills, las habilidades sociales o el soft management self, son las que te permiten generar esta acción. ¿Cuál es el punto? Es que para adaptarse a estas habilidades, a este contexto, a este cambio de industria, hay una ley universal. ¿Cuál es el punto? Y aquí hay una analogía que me gusta mucho, y es que algunas personas sienten la lluvia y otras solo se mojan. ¿Qué tiene que ver con esto? Y es que las habilidades todas las tenemos.
cada uno de ustedes que tiene aquí tiene habilidades. De hecho, uno de los temas de los cuestionarios y en la entrevista que más salió era el tema de la comunicación, cómo presentar un buen negocio, hacer una presentación online, cómo utilizar herramientas para aquello, cómo grabarme y poder presentar en una grabación, etcétera, etcétera. El punto con eso es de que todos ustedes la tienen, pero se forma, se aprende, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto? Es que también yo le puedo enseñar todas las técnicas de habilidades sociales, todas las herramientas para hacerlo, todas las prácticas de comunicación, de oratoria, etcétera, prácticas de trabajo colaborativo, liderazgo, creatividad, flexibilidad cognitiva, solución de problemas complejos, etcétera, todas las habilidades que vamos a ir viendo más adelante. Pero ¿cuál es el punto? Es que si usted no se da cuenta y siente esas habilidades y las desea trabajar, es muy poco probable que tenga un cambio con aquello. Es decir, las habilidades sociales, las soft skills, son, en este caso, lluvia. Y hay gente que es consciente de ellas y las puede aprovechar y sacarle el jugo y el máximo para cualquier objetivo que ustedes tengan, y otros solamente se mojan y otros saben que están ahí nomás. ¿Cuál es el punto? Que ahora hay un factor de presión, y ese factor de presión es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Entonces, ¿qué debe ser consciente? O más bien, hoy se debe ser consciente que hay dos alternativas súper claras, no hay más, no hay menos. O emprender, es decir, si alguien dice, oye, no sé qué hacer en el ámbito laboral, amigo, amiga, emprenda, colega, futuro colega, emprenda en lo que más le guste, en lo que desee, en el negocio familiar, en el que él tiene con los amigos, vendiendo mascarillas, la comida, lo que se le ocurra, pero emprenda, una opción. O tiene que prepararse para ser más competitivo en el ámbito digital. ¿Qué recomiendan algunos profesionales ahora? Es un concepto que también es muy gringo, pero se recomienda mucho, que es el concepto de ser networker. Networker significa, desde la amplitud del concepto, es de que usted pueda tener, ojalá, distintas fuentes de ingreso. Una fuente de ingreso de empleado o de laboral, y ojalá tener una fuente de ingreso independiente, un ingreso extra, un negocio digital, compra-venta de algo, tener, no sé, comprar algún bien raíz, cualquier otra cosa. Pero que como existe tanto grado de inestabilidad y estamos en pleno cambio de era económica, las reglas del juego se están armando en el camino, es importante que usted pueda diversificar. Ese es el concepto. ¿Vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Porque todo esto es contexto. ¿Vamos bien? Cami, Vale, Bárbara, Jose, Gustavo, Esteban, súper. Aileen, Javiera, bacán, buenísimo. Hasta ahí, ese es el plano general. Entonces, ¿por qué es tan importante las habilidades sociales? Todo esto, y en conclusión, y aquí vienen ya grado de interpretaciones mías, la primera es de que te permiten adaptarte. Si usted se quiere adaptar a cualquier cambio, y aquí viene el concepto del nomad, o el concepto nómade, que es lo que vamos a ver en la unidad número 2, que el concepto nómade es que usted puede estar trabajando aquí, trabajar para otro país, puede ir viajando y trabajando para otro país. Probablemente uno de ustedes puede estar trabajando trabajando ahora, haciendo su trabajo, mientras tiene audífono y pone el celular aquí en un ladito, y escucha mi clase mientras sigue haciendo su otra tarea o función, que es una práctica que antes era totalmente invalidada y que no se, era casi que mirada al menos, y ahora es totalmente normal. Entonces, aquí voy, que el concepto de esta era digital genera estos cambios, estas reglas del juego, y que te permite ir diversificando. Pero, ¿qué hay que hacer con ello? Adaptarse. ¿Cómo me adapto? Desarrollando mis habilidades. ¿Qué habilidades hay que desarrollar? Es lo que vemos enseguida. Entonces, soft skill, que el Felipe lo ha dicho como 50.000 veces. ¿Qué son las benditas soft skill? Son habilidades que te permiten o que permiten a las personas relacionarse de mejor manera, de mejor forma con los demás. Relacionarse mejor con los demás. Es decir, nos permiten generar interacciones, relaciones redituables, y ahora en este contexto que estamos mucho más aún, porque ahora cada vez necesitamos ayuda de todos. Entonces, esos son las soft skills, nos permiten relacionarlo. Y aquí nos dividimos en dos soft skills. Y esto es sumamente importante porque aquí yo le hago la primera pregunta. Hay dos clasificaciones. El concepto, se los planteo en inglés porque la literatura en general la habla en inglés. La social skill, ojo. En inglés siempre hablamos de soft skill, traducción al español, habilidades blandas, ¿ya? Pero el concepto de blando, como es literal, a veces no se utiliza o no es bien visto, entonces en general se utiliza el anglicismo soft skill, es como hablar de marketing. En español no se dice mercadotecnia, se dice marketing. No sé si me explico.
Ya, sigue la misma lógica. Entonces, las soft skills se dividen en dos. Las social skills, las habilidades sociales, las habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás, ahí les voy a explicar en qué consisten. Y las self-management skill, o habilidades de autogestión, ¿vale? Entonces, mucha atención con su Zoom. Le acabo de hacer una pregunta. ¿Cuál considera usted, y le invito a que pueda votar, ahí le va a aparecer en su respectiva... Voy a parar esto aquí. ¿Cuál considera que es más importante? ¿La social skill o la self-management skill? A mí me cuesta un poco decirlo, el inglés nunca ha sido muy fuerte, por si acaso, lo sincero desde ya. Le va a aparecer en su pantalla, para el que no está o está haciendo otra cosa, vea su pantalla de Zoom, que le apareció, corté la presentación. Y tenemos votaciones. ¿Quién lo considera más relevante? ¿La social skill o la self-management skill? ¿Qué considera más relevante? ¿Las habilidades sociales o las habilidades de autogestión o de gestión propia o de gestión personal, que también se denomina de esa manera? Vale, creo que tengo todas las respuestas. Les voy a compartir los resultados. Si se dan cuenta ahí, están viendo los resultados actuales. El 57% aquí de los presentes, es decir, 8 compañeros piensan que, y este es un dato concreto, el dato al que da la base, que son las social skills, es decir, la habilidad social es más relevante. Por otra parte, el 43%, 6 compañeros piensan lo contrario, es decir, que las habilidades de autogestión, las self-management skills, son las más relevantes. Pregunta nuevamente, la dejo aquí... ¿Y si fueran las dos? ¿Serán las dos relevantes también? ¿Ambas? ¿Habrá que optar una por otra? Bueno, la idea es no contestarlo ahí todavía, pero el concepto es el siguiente. Se complementan, dice Valentina. Súper bien. Sí, se complementan, carita triste. Miren, lo importante de esto, de las soft skills, es de que genera estas ambas acciones. Se generan una relación entre ambas. Es decir, aquí... las dos son relevantes. Primer punto que hay que hacer, tener en consideración. Segundo punto en consideración, ¿cuál deberíamos trabajar? Ambas. ¿Cuáles son relevantes? Dependiendo del objetivo. Es decir, cuando yo le priorizo una o priorizo otra, dependiendo cuál es mi meta objetivo que yo deseo trabajar. ¿Tengo que trabajar las dos? Sí, tengo que trabajar las dos. ¿Cómo trabajo las habilidades sociales y qué son? Las vamos a definir enseguida, pero tienen que ver con la relación con los demás. La autogestión tiene que ver con los elementos de cómo yo me conozco a mí mismo, es decir, autoconocimiento. Y ahí entra otro elemento que también tiene que ver con la inteligencia emocional y cómo voy trabajando mi autoconcepto, mi autoconocimiento, mi autocontrol, mi automotivación. 4 autos, que hay unos podcasts que tengo que les puede servir para eso. Cómo voy conociendo mis distintos autos. ¿Qué son mis autos? Es decir, cómo yo voy trabajando de manera personal ciertas acciones. Por ejemplo, voy a poner un caso bien claro. ¿Cómo trabajar la soft skill en este contexto? Es decir, ¿cómo trabajo una habilidad frente a otra y cómo trabajo una habilidad de autogestión? Piense que tiene que hacer un trabajo, taller integrado o cualquier asignatura con un compañero y hay un compañero que no cumple con la tarea o función que se le asignó. ¿Vale? No quiero aquí herir susceptibilidades, pero el ejemplo siempre funciona. Siempre funciona. Perdón. Entonces, por un lado tenemos la social skill. ¿Qué es lo que pasa en este contexto de ejemplo de taller integrado? La relación con otro. Si usted le llega al compañero y el compañero llega y le dice, oye, no hice mi parte, lo siento, lo voy a tener ahora lo voy a hacer. Y usted lo estaba esperando y lo esperaba para el día de ayer, probablemente usted se moleste. Y aquí hay dos formas de gestionar su habilidad social. Uno es cómo usted reacciona con su compañero o compañera, y otro es cómo autogestiona sus emociones, su ser en sí, por la situación de esta molestia en sí. Y ahí estoy aplicando la habilidad. Juego tanto de manera interna como externa. De manera interna voy a hacer un ejemplo, voy a respirar profundo, no, tranquilos, que por último que él lo entregue, todavía después grabamos, ya tengo que hacer otras cosas, ya no importa. Ya no te preocupes, manda el trabajo ahí, después lo arreglamos, no, pero el próximo trabajo lo haces tú. Lo termináis tú.
Perfecto, yo me autogestioné mi emoción y busqué una forma de regularla, autocontrol. Pero por otra parte, la habilidad social es cómo me relaciono. Eso lo puedo tener yo. Y yo puedo darme cuenta, ya, perfecto, ya no pasa nada, no me voy a enojar. Pero usted perfectamente podría decir al compañero, nos sacamos mala nota porque es tu culpa. Es decir, aquí hay una discordancia entre uno y el otro. Entonces, ¿qué es lo importante en la soft skill? Es que tengas siempre tener una relación. Y una relación que permite, en este caso, y aquí sigue una lógica un poco más positivista, es de que favorezca tanto mi propio desarrollo como también mi relación con los demás. Entonces, aquí partimos al siguiente punto. Y es que el Foro Económico Mundial, el 2015 y el 2016, el Foro Davos en Cartagena de Indias, el 2017 también, es decir, el 2015-2016 el estudio, lo publica en el 2017 y plantea 10 habilidades necesarias para la empleabilidad, en este caso entendiendo empleabilidad hacia una institución o emprendimiento para el año 2020. De estas 10 que hay aquí, ¿vale? De estas 10 que hay aquí. En este caso la Vale nos pone ahí, ser asertivo. Sí, en este caso sí. En el caso del ejemplo anterior, si volvemos al caso de la habilidad social, aquí tomaría la relevancia de cómo soy asertivo en decirle a mi compañero, oye, aquí hay algo que no estás cumpliendo, estoy molesto, molesta, pero ya no importa, vamos a buscarle una solución en conjunto. Después apaga el teléfono y dice, oh, está maldito, maldito. Pero pasa. Vuelvo al ejemplo sí. Vuelvo entonces al concepto de las habilidades sociales. Perdón, las habilidades necesarias. Estas habilidades son las soft skills. Y aquí vamos a usar un punto sumamente importante, y es que esto era antes del 2020 sin considerar pandemia. Con ese contexto ha cambiado, y ha cambiado harto. ¿Por qué? Porque aquí no se estaba considerando el factor teletrabajo. Ojo, entonces, si se dan cuenta hay distintas habilidades, y la primera, para el año 2016, era la flexibilidad cognitiva. Después yo les puedo compartir las noticias, están en inglés, pero se pueden traducir. Son del Foro Económico Mundial. La flexibilidad cognitiva del Foro Económico plantea que es una capacidad que tienen las personas de pensar de manera divergente. Es decir, pensamos de formas distintas o distintas perspectivas para darle una solución a algún tema. Eso es la flexibilidad, ¿vale? Y es cuando no hay solución o hay un problema grande, ¿cómo yo tomo este problema y le puedo dar un giro, una mirada diferente y en pos de buscar solución? Pregunta, de las habilidades que están aquí, de estas 10, ¿cuál considera usted, y aquí le invito a que todos me pueden escribir por el chat, usted considera que tiene más desarrollada, que usted, Felipe, yo una cosa que soy seco, es para tener pensamiento crítico. Evalúo y hago juicio a todo el mundo, crítico. Parezco crítico de espectáculo, de película, de cine, pensamiento crítico es lo mío. Por otra parte, ¿sabes qué, Felipe? Yo tengo capacidad de negociación, soy muy bueno para llegar a acuerdos con las personas. Ojo, todavía no hemos definido ninguna de ellas, pero bajo su propia perspectiva y conocimiento que ya tiene, ¿cuál de las 10 usted considera que tiene altamente desarrollado? Le invito a que me lo escriba por el chat. ¿Cuál tienes tú muy desarrollado, muy desarrollada? Tenemos la flexibilidad cognitiva, capacidad de negociación o negociación, orientación al servicio, juicio y toma de decisiones, la inteligencia emocional, la coordinación con otras personas, que tiene que ver un poco las relaciones, la gestión de personas, que hay una diferencia entre uno y otro. En el fondo, la 6 es la capacidad de ponerme de acuerdo con otros, respetando nuestras posiciones y diferencias, y llegar a metas en común. La 8, creatividad, pensamiento crítico y solución de problemas complejos. Vamos viendo. A ver, Valentina me dice creatividad, gestión de personas por parte de Grace, inteligencia, dice la Camila, pensamiento crítico el Gustavo, coordinación se vuelve a repetir, creo. Inteligencia emocional, gestión de personas. Creo que ninguna. Aquí hay un punto importante. Inteligencia emocional y creatividad. Jocelyn, te invito a que elijas una. Probablemente no la que tengas más desarrollada. Ojo, tener una habilidad más desarrollada no significa que yo tenga conocimientos técnicos de aquello. Qué bueno que pasó este caso. Sino que también puede ser que la que yo me sienta más cómoda. ¿Sabes qué? Yo soy súper bueno escuchando los problemas de otros y me doy cuenta y empatizo mucho con ellos. Y además me doy cuenta de mis propias emociones y las emociones que siente el otro. Y soy una muy buena persona escuchando. Soy buen amigo, buena amiga. Perfecto. Eso es inteligencia emocional. Entonces te das cuenta que no es necesario tener la definición de Daniel Goleman de inteligencia emocional
o de Savoy y Steve, que hablan de la inteligencia emocional, para entender que sí yo la aplico. Y ese es un punto sumamente importante, que es muy probable que usted tenga el desarrollo de esta habilidad sin saber que la desarrolla. Por eso es como la lluvia. Hay gente que la siente y hay gente que se moja. Yo le invito a que sea consciente y sienta la lluvia. Medio filosófico para día jueves, pero funciona muy bien. Y aquí están abusando. Dicen, Pablo, tú eres capacidad de negociación por todos lados. Ja, 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 ja. Inteligencia emocional, entonces, soy muy buena comprendiendo y escuchando. Entonces, ese es el punto. Si te das cuenta en sí de que tus habilidades están ahí presentes. Todos las tenemos. No es necesario certificarse en un curso de negociación para ser más negociador. Es probable que usted ya lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Como no existe la lógica y es un elemento intangible, que lo vamos trabajando día a día, no nos damos cuenta de las bondades que ello tiene. Y eso nos permite ir trabajando. Le hago la pregunta al contrario. Y al contrario, ¿cuál de estas 10 habilidades usted considera, aparte de Pablo, que es un gran negociador, ¿cuál de estas habilidades usted considera que tiene menos desarrollado o le falta trabajar? No que le gustaría, aquí cambio la pregunta, que usted considere y digo, mira, de todo lo que está ahí, puta, yo va a ser creativo, yo veo blanco y negro nomás, no veo matices. Por otra parte, mira, para relacionarme con otro, madre, yo prefiero trabajar solito o solita. Para andar escuchando problemas de otra gente, si yo ya tengo mis problemas, puta, déjeme ahí nomás con inteligencia. Eso sí que yo lo tengo bien lejos. Pregunta, ¿cuál es la que usted considera que sí debe trabajar o desarrollar? Ojo, estas habilidades, el Foro Económico Mundial menciona que es ideal que el profesional top, como son cada uno de ustedes, debería tenerlas formando todas, dependiendo del grado de cada uno. ¿Cuál usted considera que debería mejorar, trabajar? Javiera Rodríguez me dice así, creatividad definitivamente, así, pero totalmente convencida. Grace también, creatividad por lo lejos. La Valentina, juicio y toma de decisiones. Canción de los prisioneros, ahí tengo una canción de los prisioneros que hay que quemar. Pensamiento crítico, no sé debatir. Bárbara, perfecta. Ahí vamos a ir trabajando algunos elementos de la comunicación que sirven para eso. Nuevamente, pensamiento crítico, la Jocelyn, solución de los problemas complejos. Perfecto. Mauricio, la gestión de personas. Pablo, coordinación. Creatividad. Miren, ¿cuál es aquí? Es un factor sumamente importante. Sumamente importante. Que si yo le pido, de hecho vamos a hacer el ejercicio más adelante cuando trabajemos soft skill, pero lo quiero adelantar, porque aquí hay un ejercicio muy, muy claro. Cuando ustedes van a una entrevista laboral, o cuando hablamos de cuáles son tus habilidades, o cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, las debilidades siempre las tenemos mucho más claras. Y no las fortalezas, como que las fortalezas son como, ¿cuáles son tus fortalezas como trabajador? Soy muy trabajólico, soy muy comprometido, responsable, puntual, que son elementos más valóricos, pero que no están relacionados al aspecto de las habilidades. Es decir, muy pocos mencionan, yo soy un gran líder, tengo gestión de personas, desarrollo muy claro la coordinación y la capacidad de negociación. Entonces, como que la mayoría se minimiza y es un perfil en general latino. Muy común. Y aquí en la Universidad del Biobío se da también. Pero por otra parte, yo le pregunto, ¿cuál es lo que tiene que mejorar? Y lo pregunto, la hago en positivo. Si le pregunto las debilidades, en concreto, con mayor razón la tiene sumamente clara. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Es de que no es solamente salir de la fortaleza y la debilidad, es decir, yo le invito primero que salga del FODA, que ya sirve, pero es de los años 50, 60. También le invito a que vea la perspectiva de también creerse el cuento. Es decir, una de las variables, y aquí me pasa también por temas de práctica profesional, es de que el detectar una buena habilidad de una persona no es solamente ir demostrándolo con la capacidad de trabajo o con los hechos que tiene, sino que es con las creencias que tiene esa misma persona con ella misma. Por eso la autogestión es tan relevante en la soft skill. ¿Por qué? Porque si no creen usted que es un buen gestor de personas, no lo va a creer nadie. Es súper sencillo. ¿Vale? Si alguien le dice, oye, tú eres un gran negociador, eres muy bueno negociando, de verdad, yo aprendería de ti. De hecho, he sacado un par de ideas tuyas. Y si ves la perspectiva, y lo hablo del caso personal, aquí lo hablo de mi persona, para no herir ninguna susceptibilidad.
Y es como que no, si no es tanto, discúlpelo poco, vuelva otro día, disculpe la clase, si vamos a hacer lo posible. Ojalá que la clase resulte el día de hoy y esté en contexto. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacerlo harto animado porque para subirle la energía al jueves de la tarde. Pero si no resulta, ni corta, les pido disculpas. Si usted mismo, estoy haciendo el ejemplo de la clase, se achaca y ya se puso una nube negra y para abajo. Yo no significa, ojo, yo no estoy diciendo que usted elimine las emociones negativas, más bien no existen las emociones negativas, pero que desde la inteligencia emocional elimine el estado anímico que está viviendo o que tape algunas situaciones personales. Yo lo que estoy diciendo es que si usted sabe que es hábil en un tema o que tiene desarrollado la orientación al servicio, porque usted siempre ha trabajado con más personas y ha trabajado en acciones de bien común o compartir con otras personas o en temas sociales y trabaja en temas sociales desde toda su vida, ya sea centro alumno, religión, lo que sea, en cualquier otra actividad, créase el cuento que esa es su habilidad. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? ¿Por qué? Porque en el ámbito digital, el creerse el cuento, ojo, y esto no es creerse el cuento, subir fotos de ejecutivo formal o con la mansa pinta redes sociales, no voy a eso, sino que en el momento de hacer, usted dé respuestas, porque es capaz de hacerlo. Más adelante lo vamos a ir trabajando, pero yo siempre le hago la invitación de que si esta habilidad usted la quiere desarrollar, tiene que trabajar en sí mismo, sí misma. Entonces, miren, aquí les cambio el ranking. Aquí hay una estadística, esto lo plantea una profesora, se llama Raquel Roca, es uno de los libros que estamos utilizando como base, que se llama Liderazgo Nomad, y este libro, ella hace un estudio en base a LinkedIn, que es otra plataforma, espero que todos estén ahí, tienen que estarlo por un factor de huella digital, les recomiendo que esté ahí, porque ahí se mueve el mercado laboral. Y LinkedIn menciona 10 habilidades o las top 10 soft skills más demandadas. Ojo, esto es 2018 a 2020. Un poquito más actualizado sin considerar pandemia. Y fíjense todas las habilidades que hay. Personalidad amigable. Ojo que aquí hay una adecuación literal al inglés, por eso tiene unas que no tienen sentido, o como, ¿a qué se refiere con personalidad amigable? Adaptabilidad, comunicación interpersonal, creatividad, habilidades sociales, y aquí ya entramos soft skill, pensamiento crítico, se vuelve a destacar, cumplidor. Y aquí yo me quedo. En esta me quiero quedar. Porque en el contexto del teletrabajo ya no se trabaja por tiempo. Es decir, y vuelvo aquí a economía del trabajo. Gráfico, clásico gráfico de oferta-demanda, perdón, de P por Q, precio por cantidad. Ya no se trabaja por precio por cantidad. Cantidad de horas trabajadas por un valor de precio, sino que el precio de tu labor, de tu función en el teletrabajo es en función a objetivos, no a cantidad. Es decir, ya no es P por Q, sino que es P por objetivos. Cantidad de objetivos cumplidos, cantidad de remuneraciones laboradas cumplidas. ¿Cómo defino estos objetivos? O cómo yo defino la cantidad de horas dedicadas a estos objetivos, es por mi capacidad de cumplir. Y esto es sumamente importante porque en el trabajo por objetivo o el teletrabajo no funciona bajo esta modalidad, más si estamos hiperconectados, principalmente por cambios de horario, ¿vale? Y por el contexto que estamos trabajando en distintos idiomas. Entonces, un caso muy puntual, y aquí algunas personas lo conocen, yo trabajo para Perú y no puedo tener una reunión a las 9:30 de la mañana, porque en Perú son las 6:30 y está todo el mundo durmiendo. Pero sí tengo que tener entregado algo a esa hora. Entonces, mi pega ya no funciona en base a un horario, funciona por un objetivo. Y ese objetivo tiene que tener un concepto que probablemente lo han escuchado, que es el deadline, que es la línea de muerte se le dice, pero en el fondo, en el español es la fecha culminante de entregar este trabajo. Y ese trabajo es sumamente importante. Entonces, las nuevas empresas están buscando personas que cumplan. Que si yo le digo, el próximo lunes le voy a tener el informe, el plan de marketing, el próximo lunes está el plan de marketing. ¿Cómo se organiza usted? Si lo hace 3 horas todos los días y trabaja tranquilamente, o lo hace todo el día domingo estresadísimo y lo entrega a última hora, ya es otra cosa. Pero trabaja bajo esa lógica, cumple. ¿Vale? La capacidad de organización, nuevamente organizativa, también relaciona lo mismo. Como es el teletrabajo, y aquí tiene considerado este estudio el teletrabajo, el trabajo remoto, capacidad organizativa es la capacidad de autogestión, que yo me organizo para ser más productivo o tener mi propia gestión del tiempo. ¿Para qué? Para cumplir. Sí, si yo sé gestionarme, sé cumplir. Y si sé cumplir, llego a la meta. Finalmente, la comunicación, que es transversal. Y aquí ya es declarada. Una persona que comunica es una persona que tiene habilidades para desarrollar sus soft skills. Entonces, aquí partimos con estos elementos. Ya saben clara cuál es nuestra primera unidad, que es la comunicación.
Y por el diagnóstico que hicimos, claramente es coherente con lo que se está pidiendo en el mercado laboral, lo mencionan los estudiantes, sale en el cuestionario, clarísimo, vamos muy bien. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Y aquí los dividimos. ¿Qué son las soft skills? Perdón, las social skills. Conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos con otros de forma favorable. Y aquí hay un detalle. La soft skill es mucho más amplia que la habilidad social. La soft skill es mucho más amplia que la social skill. La social skill es netamente relaciones favorables. La soft skill, por otra parte, tiene la relación favorable, pero además tiene la autogestión, el self-management, perdón, el soft-management self. Le agrego otra variable que es la variable interna. Y aquí hay 4 elementos, 4 habilidades, o las habilidades sociales tienen 4 características importantes. Y por favor, esto me interesa que lo puedan anotar porque no lo tengo en ningún otro apunte. Lo tengo solamente en un video. Las habilidades sociales tienen 4 características. Primero, que son observables. Todo el mundo las puede identificar. Usted ha visto, por ejemplo, aquí había una habilidad que detectaron, que creo que la Barbie le dijo a Pablo, tú eres un gran negociador. Perfecto. Eso es una habilidad que se detecta. Por eso yo me doy cuenta que Pablo es un buen negociador, porque lo he visto negociar. Perfecto, se detecta. Y eso es un primer tema, son observables. Segundo, que al ser observables, y yo las observo, las puedo aprender. Se pueden aprender, son aprendibles en el fondo. Tercero, que se interrelacionan, se traslapan. Es decir, para yo aprender negociación, tengo que aprender comunicación. Para aprender comunicación, tengo que ser asertivo. Para ser asertivo, tengo que trabajar mi inteligencia emocional. Para trabajar mi inteligencia emocional, tengo que trabajar mi autoconocimiento. Para trabajar mi autoconocimiento, tengo que aprender a conocer. Perfecto. Si se dan cuenta, hay 4 o 5 habilidades que para ser un buen negociador, necesito desarrollar otras. Las habilidades sociales en sí se van relacionando entre sí. Y me queda algún... ¿Cuál fue las que dije? Se me fue. Son observables. ¿Me ayudan, por favor? Son observables, dije primero. Son aprendibles. Faltaba la última. Sí, Grace. Pero no me acuerdo cuál es la que dije antes. Observables. Aprendibles. La tercera que dije fue... Se interrelacionan, gracias Cami. Observables, aprendibles, se interrelacionan. Muchas gracias. Y la última es que se pueden controlar. Tú puedes autogestionar tus habilidades. Tú puedes decidir ser más asertivo o menos asertivo. Puedes ser un buen negociador o mal negociador, porque como conoces la habilidad, lo puedes ir gestionando. Esos son los 4 elementos importantes. Observables, aprendibles, que se pueden interrelacionar y que son, la número 4, se pueden controlar. Y con estos 4 elementos usted puede desarrollar una habilidad social, la que se le ocurra. Otro concepto importante que son las Power Skills. Aquí no voy a redundar en mucho, pero las Power Skills son habilidades poderosas. ¿Qué se entiende por Power Skill? Son habilidades en el fondo que son transversales, ¿ya? Y que en cualquier parte que usted la desarrolle, le van a servir. En lo que sea, lo va a trabajar y le va a servir. Por ejemplo, comunicar. Aprender comunicación, oratoria, presentaciones de negocio o cualquier área de la comunicación, pasar adelante y hacer una presentación de negocio, de trabajo, de proyecto, en educación, en su defensa de tesis o algo. Todos esos elementos le permiten, es una habilidad transversal. Valentina Sepúlveda me dice a pedir ayuda, es una habilidad muy avanzada. ¿A qué te refieres, Vale? Me quedé con la duda. Que una habilidad avanzada es el pedir ayuda a los demás. Si es que tenemos un problema, pedir ayuda, acercarse a alguien. Sí. Es porque a la gente le cuesta mucho el pedir ayuda. Súper. Por eso se considera una habilidad avanzada. De hecho, ahí hay otra categoría que tiene que ver con otra línea de categorización, más que de las soft skills, que tiene mucha razón Valentina, que son con las habilidades sociales general, y después vienen las habilidades sociales. Miren, el mapa es el siguiente. Hay 2 líneas, 2 carriles. Esto es una autopista de 2 carriles. Viene toda la línea de la soft skill desde el área de la empleabilidad y otro es el área del desarrollo humano. Si nos vemos del carril del desarrollo humano, tenemos habilidades sociales avanzadas, habilidades gerenciales, administrativas u otra línea.
¿vale? Son como esas tres grandes categorías. Las habilidades sociales, desde este carril, tienen esa mirada desde el desarrollo personal. Si nos vamos desde la línea de la soft skill, viene todo el concepto de la soft skill, que se dividen en dos, lo que son de habilidades de autogestión, o la soft management self, y la social skill, y tienen una relación entre ellas. Social skill de la persona hacia afuera, y la soft management self desde la persona hacia adentro, pero son carriles diferentes. Ahí hay un punto muy importante que dice la Vale, es de que las habilidades avanzadas, ¿ya?, son habilidades que a mí me permiten relacionarme con otra persona, es decir, necesito tener interacción con otros, sí o sí, pero que además le agrego un factor, y este factor que, por ejemplo, es de que el grado de responsabilidad de ciertas acciones tienen que ir interrelacionadas. El pedir ayuda, pedir un consejo, pedir apoyo en algo en concreto, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con actos del habla que están relacionados a la promesa, al compromiso, a la petición, son elementos que están relacionados a habilidades sociales avanzadas. Esto es un paréntesis, ¿eh? Pero vamos por otra línea, vamos por más de por esta línea metodológica del carril de la soft skill. Pero es importante lo que menciona la Vale. Vuelvo. Entonces, aquí hay dos conceptos que son top, que esto es lo último que se está hablando ahora, y son dos sumamente importantes, que se habla mucho en recursos humanos, del recurso humano desde la perspectiva digital, lo que es el reskilling y lo que es el upskilling desde dentro de la soft skill. Las reskilling son todo lo que tienen que ver, es un aprendizaje constante de una nueva habilidad, y es una habilidad que nos permite trabajar de manera transversal, que no responde a nuestra área de trabajo y que siempre nos suma con nuestro desarrollo. Ejemplo, si usted se dedica al marketing, por ejemplo, y está aprendiendo oratoria, porque tiene que hacer presentaciones de negocio, ya, eso es una habilidad transversal, porque si usted sale del departamento de marketing y la pone en el departamento de finanzas, la oratoria igual le va a servir. Entonces, hacen profesionales o empleados más transversales. Ese es el reskilling, que voy formando a mi equipo para emprendedores, para distintas áreas, con distintas áreas que me sirven de manera transversal y que en cualquier momento la puedo ocupar. Por otra parte, las upskilling tienen que ver con las habilidades, pero que responden al cambio de tecnología y que buscan, por ejemplo, una nueva habilidad de profundizar una acción concreta que yo estoy realizando. Si, por ejemplo, yo trabajo en el departamento de marketing y estaba trabajando con Google Ads y Facebook Ads, y ahora hay una nueva herramienta, por ejemplo, HotSuite, que me entrega una nueva herramienta para trabajar específicamente las métricas en marketing digital, perfecto, ahí estoy trabajando una upskilling. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay un cambio de tecnología, profundizo en mi área de conocimiento. Si usted se está dedicando a las finanzas y le gusta el trading, está metido en el Forex y todo el cuento, una upskilling es que usted empieza a trabajar con binarias, por ejemplo, y empieza a hacer compra y venta de moneda en binarias, por ejemplo. No sé si alguien sabe del tema de finanzas. Pero por otra parte, si sigue trabajando en el área de finanzas y está trabajando en lo que es en el trading, una reskilling es que usted aprenda a negociar, porque además de trabajar en Forex, además tiene que relacionarse con 3, 4 accionistas. Perfecto, para eso necesita negociar para llegar a acuerdos de precio. Aprenda la negociación. Entonces, hay dos elementos también importantes. Repasando todos estos términos y esta vanguardia de conocimiento, es de soft skill, que nos permite tener relación con personas. De ahí bajamos a un carril, dos carriles importantes, o la definición. La social skill, habilidades sociales, que es de yo hacia afuera, y la soft management self, que es la autogestión o la habilidad de autogestionarme o conocerme a mí mismo, yo hacia adentro. Después vienen dos términos, la reskilling, habilidades transversales, y aquí entra principalmente lo que es del soft, y las upskilling, que tienen que ver con los conceptos enfocados a dar respuesta a las tecnologías. ¿Qué vamos a hacer nosotros? De hecho, mi asignatura estaba asignada a lo que es reskilling, pero varios de ustedes dentro de la entrevista de diagnóstico me planteaban que era importante aprender herramientas que permitieran utilizar también estos recursos. Por ejemplo, ¿cómo usar un buen video? O cómo grabar un buen video, que en varios salió el tema. ¿Qué herramientas debería aprender yo para agregar en mi currículum, por ejemplo? Y vea lo siguiente, en su currículum, yo le aseguro que tienen dos habilidades técnicas. Y yo quiero invitarlo a que sume una tercera, que es el Office o el Excel básico, intermedio, avanzado, que la mayoría le pone intermedio, o el nivel de inglés.
básico, medio avanzado, que a la mayor le pone básico o intermedio. ¿Alguien tiene en su currículum una tercera? Ya, una tercera, por ejemplo, es que usted aprenda a usar herramientas de gestión de tareas. Asana, Trello u otra. Vamos a aprender a utilizarlas, les voy a enseñar cómo trabajarlas y se las voy a mostrar. Como también otras que es de gestión de comunicación. Slack, Note u otras que están saliendo y que se están trabajando y nos permitan generar trabajo remoto, ¿vale? Y que sí son habilidades que son consideradas. Como por ejemplo, mencionar que sabe dominar usted un ERP. Por ejemplo, conoce trabajar con SAP. También es una habilidad. Eso es una upskilling. Manejar SAP, por ejemplo. Entonces, pregunta. Años. ¿Cuánto tiempo necesito para formar una habilidad? Para formar habilidades. Para formar una habilidad. La que se le ocurra. Usted ya eligió la que usted tiene más desarrollado o la que falta fortalecer. ¿Cuánto tiempo usted considera necesita para formar habilidades? Dígame un número. Le invito a que me escriba por el chat o por el micrófono. ¿Cuánto tiempo necesita para escribir, para trabajar o para desarrollar una habilidad? El Esteban, no sé si estaba hablando, está muteado. Está en mute. Aileen dice que el tiempo varía según cuánto se practique, creo yo. Bárbara, depende de la motivación que uno le ponga. Perdón. Mauricio, un semestre, ahí, clavado, con un semestre lado. Sí, igual concuerdo, porque depende, o sea, hay personas que le puede demorar un mes, 2 meses o 3, depende de cómo trabaje, cuánta rigurosidad con la que trabaje, su habilidad, el autoconocimiento, hay varias cosas que van influyendo. Vale, hay múltiples variables. Miren, las habilidades en sí son perfeccionables, y aquí hay un concepto que más adelante igual lo vamos a trabajar, pero se lo mencioné, que es el beta permanente. Ser y alfa, beta o gamma, que es el concepto que hay, ser un alfa, un dominador de la gran habilidad de ser un tope de inteligencia emocional es muy poco probable. Primero porque las personas vamos cambiando, nos estamos adaptando, y segundo porque el conocimiento funciona tan rápido que puede salir una nueva teoría o algún elemento. En habilidades pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto es igual que un futbolista, un violinista. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un Alexis Sánchez? Para que esté así, talla mundial. Para los futboleros. Años. Más o menos, juega con un año. ¿Cuántos años? Como unos 5 ¿5 años se necesita? para que recién lo tomaran en cuenta. Para que fútbol recién, profesional, en cuenta. ya, para que recién le tomen en cuenta. Entonces, y si lo planteo, lo pongo en la música, para un guitarrista top, para un violinista, un concertista, violinista, ¿cuántos años necesita de práctica, de entrenamiento, de disciplina para desarrollar la habilidad de la música? Un futbolista más o menos, 12 a 15 años para llegar a trabajar. Por eso los futbolistas parten tan pequeños y los violinistas de concierto o los músicos también parten tan pequeños, porque es una formación constante. Con las habilidades es exactamente lo mismo. Para tener éxito de esa manera, oye, ¿sabes, Felipe? Yo quiero ser un gran comunicador, 5 o 8 años. A nivel top, escenario, 400, 300 personas, usted le sube el nivel, grande el escenario, es decir, a nivel amplio. Pero si quiere ir desarrollando en el ámbito laboral, puede ir cambiando, va dependiendo mucho del tiempo, y como dijo muy bien, no depende tanto, Cami, en este caso, de la habilidad, porque técnica y herramienta existen, sino que depende un poco más del tiempo que yo le dedique, centrado específicamente en la disciplina, y por otra parte, con la motivación que yo le ponga. Es decir, la Bárbara tiene mucha razón en aquello. Entonces, es sumamente importante ese punto. ¿Cómo se aprende una soft skill? De aquí yo le dejo 6 pasos, le voy a dejar un podcast, que tengo un video, creo que tengo de cómo se aprende la soft skill. Y ahí, 6 pasos. Aquí nosotros vamos a intencionar trabajar con la comunicación, que es el número 1, por la necesidad que eso conlleva, porque el mercado lo está diciendo, porque LinkedIn lo dice y porque ustedes también lo mencionan. Pero imagínense, quiero aprender a comunicar, a ser un gran comunicador y aprender oratoria. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Primero, elegir y seleccionar. Paso número 1.
elija lo que usted quiera. Negociación, hace el mismo ejercicio. Elegir y seleccionar. ¿Qué significa esto? Defina cuál es la habilidad y la selecciona es entender en qué consiste. Ya, quiero aprender de oratoria y comunicar, hacer buenas presentaciones. Perfecto. ¿Qué significa hacer una buena presentación? ¿Qué es una buena presentación? ¿Qué es la oratoria? ¿En qué consiste? ¿Qué es un orador? Entonces, la idea es que yo antes de iniciar me alimente de distintos autores, de distintas fuentes que me permitan decidir, tener claro, perfecto, voy a trabajar la comunicación. Segundo, y aquí es la pregunta clave, porque la mayoría no se lo pregunta, ¿para qué lo quieres hacer? ¿O para qué lo quiero hacer? Hay una que Javiera me dijo, definitivamente tengo que trabajar la creatividad. ¿Y para qué quiere trabajar la creatividad? Esa pregunta es súper importante, porque si la respuesta a esa pregunta no es tan potente o no es tan clara, usted va a dejarlo diluir en el camino. Pero si esa respuesta es muy fuerte y poderosa, ese es su motor, su motivación. De hecho, como dice la Bárbara, depende de la motivación. Perfecto, ¿cómo yo consigo motivación para desarrollar esta habilidad? Es preguntándome, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Sabes qué? Quiero ser emprendedor y quiero dedicarme a hacer mi negocio. De hecho, hago la materia prima, hago todas las cosas, pero me cuesta mucho, mucho, mucho salir a vender. Me da vergüenza, me da pánico, le tengo miedo al rechazo. Necesito aprender oratoria y comunicación para poder enfrentar eso. Perfecto. Entonces, cada vez que hablemos de comunicación, cada taller, actividad, momento, situación que viva o haga, y después algo lo frene, usted mismo tiene que decir, si lo hago por mi negocio, que quiero salir a vender, entonces tengo que enfrentar este miedo, ¡pum! Ahí usted parte. Tercer paso, iniciar desde cero. Y esto es una lección que yo aprendí de los mismos ensayos y errores cometidos por mi parte. Y es como, pues si yo estoy repasando contenido ahora con ustedes, principalmente de comunicación, y digo, estas cosas yo lo sé, no importa, me lo salto. Y ahí hay un error muy grave. De hecho, es probable que usted, cuando escucha esto, y diga, que no, pues si yo sé que la habilidad es importante. O, sí, sé que sirven para adaptarse. Pero hay algo que habré dicho que no sabía o que le reforzó un conocimiento que usted ya sabe. Partir desde cero en el desarrollo de una habilidad te permite hacer esas dos cosas. O aprender algo que antes tú no habías visto porque estabas en una etapa o en un proceso diferente, o que te permita presentar o te amplíe una situación y te refuerza un contenido que tú sabías. Estoy en lo correcto. Aunque el profesor de taller integrado me dijo que yo estaba mal como hice el video y tal cosa y dije tal cosa, pero mira, ahora me estoy dando cuenta que sí, estaba bien. Perfecto, sigo avanzando, voy a seguir fortaleciendo mi habilidad de comunicar. Número 3. Número 4. Gestionar el auto-boicot. Y gestionar el auto-boicot es lisa y llanamente decir, yo no puedo, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cómo se me ¿para qué me da lata? No, ¿para qué? ¿Ya? Y es eliminar ciertas creencias personales de que usted no puede hacerlo. Ya se lo dije anteriormente, en la unidad 2 la vamos a volver a trabajar y en comunicación también lo vemos, cómo enfrentar el miedo, este pánico escénico. ¿Vale? Gestionar el auto-boicot, ¿vale? Ojo, sumamente importante con esto, sumamente importante, y póngame atención con esto de aquí, si está haciendo otra cosa. El miedo no se elimina, el pánico en sí no se elimina, porque son cosas naturales, son emociones, expresan algo y tienen su función, y tampoco son negativas. Las emociones negativas, por favor, sáquelo de ahí, que no, cuando hablan, usted vea en red social, elimina tus emociones negativas, eso está malo, porque eso no existe. Son emociones que cumplen una función, pero el miedo no se puede eliminar. El miedo se gestiona, se puede trabajar, usted lo puede controlar. Recuerde que también vemos una habilidad donde las habilidades también se pueden controlar, uno de los 4 conceptos importantes. Paso número 5, vivir experiencias. ¿Ya? Y vivir la experiencia es netamente hacer un concepto que tiene que practicar, y por eso todas las habilidades que vamos a trabajar nosotros aquí son elementos prácticos, ¿ya? Es muy poco probable que yo le pase un certamen con contenido, pero sí le voy a hacer, aplique una reskilling en tal video. Y ahí yo le hago asumir que desde la vivencia, de la experiencia, y cuando usted grabe el video 10 veces y no le gustó y lo va a grabar 20 veces y tampoco le gustó, lo va a grabar 30 veces y recién como en el 32 va a quedar contento y se va a dar cuenta de que se va regulando y va trabajando. Perfecto, aquí quedó bien mi elevator pitch. Perfecto, voy a subir. Entonces, ese trabajo, ese proceso progresivo, si usted lo practica diariamente, va a ser mucho menor, y al momento de entregar este trabajo, por ejemplo, lo va a hacer en 10 videos, en 5 videos, ¿vale?
Yo en promedio un video lo saco como en 8 y me demoro harto. ¿Por qué? Porque me gusta ir perfeccionarlo, perfeccionarlo, perfeccionarlo. Pero por otra parte, vivir la experiencia también significa que usted tiene que ser activo. Si usted está en mi clase y está solamente escuchando, y esto lo saqué en raya para la suma con unos estudiantes de primero, que me decía, profe, ¿sabes qué? Teníamos clase a las 10 o 11, y él escuchaba mis clases acostadito. Y ponía su celular y estaba acostadito. ¿Cuál es el punto? Cuando él me dijo, profe, yo le dije, no tengo drama, cada uno busca cómo aprende, son las condiciones que usted tiene, la acomoda. Le dije, yo no tengo drama, me dijo, tampoco, perfecto. Pero al momento de hacer las actividades prácticas, le costó mucho hacerlo. De hecho, su calificación no estuvo tan buena, principalmente porque cuando hacíamos ejercicio en cámaras, cuando yo le pedía, haga esto, póngase aquí, interactúe en el chat, opine, diga esto otro, diga acá, levante una mano, mueva aquí, todo el cuento, no lo hacía. ¿Por qué? Porque él estaba acostadito con su celular así. Entonces, ¿a qué voy? Es que vivir la experiencia no solamente es la práctica, sino que es vivir el proceso de aprendizaje, anotar, registrar, hacer algo, escribir en el computador, tener una punta, o por último dibuje lo que yo estoy hablando, pero haga un acto que a usted le permite internalizar ese contenido. Si usted solamente me está escuchando y esperando que con lo que yo escucha, y después diga, pero si el profe lo graba y después yo lo vuelvo a ver, lo aprendo, next, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la pirámide del aprendizaje. La mejor forma de aprender es haciendo, ¿vale? Práctica, práctica, práctica. Y la más top para enseñar, o para aprender algo, es enseñárselo a otros. Si usted quiere aprender creatividad, Javi, busque a alguien y enséñele creatividad, de lo que aprendemos acá. Y ahí usted lo va a aplicar. ¿Quiere aprender de oratoria y romper el pánico? Hable con su familia y dígale a su pareja, amiga, a alguien, ponte al otro lado de la cámara, escúchame, no me digas nada, no te rías de mí, no importa. Yo necesito pararme frente a la cámara y haga el ejercicio. Párase frente al espejo y haga el ejercicio. Y así vamos a ir haciendo distintos elementos y enséñele a otros. Con estos 5 o 6 pasos, la habilidad que usted quiera desarrollar y lo repite, y lo repite, y lo repite, lo va a poder hacer sin ningún problema, lo que se le ocurra. De hecho, quiere aprender a programar código en, no sé, en JavaScript, lo podría aprender a hacer con esta misma lógica. ¿Qué es el JavaScript? ¿Para qué lo quiere hacer? Iniciar desde cero, ¿en qué consiste? Gestionar su autoboicot en este caso, hacer práctica, vivir la experiencia, anotar, estudiar, registrar y enseñarle a otro lo que está aprendiendo. Punto. Quiere aprender, no sé, a coser. Se compró una máquina de coser y quiere hacer un emprendimiento de mascarilla en la casa. Y nunca ha cosido ni siquiera un botón, pero quiere aprender a coser. Perfecto. Elige la máquina de coser y busca en qué consiste, cuáles son las técnicas para coser, las máquinas, los tipos de hilo, etc. ¿Para qué lo quiere hacer? Para mi emprendimiento. Perfecto. Iniciar desde cero y se ve cuánto tutorial hable de la máquina de coser. Gestionar el autoboicot, que si me equivoco, me queda mal la mascarilla, no me resulta, nuevamente lo intento de nuevo, creo que lo voy a hacer, limito mis creencias que me autoboicotean y busco seguir adelante en esto. Vivo la experiencia, hago una mascarilla, se lo paso a alguien, la regalo, le invito a que me promocionen, hago una cuenta de Instagram, lo empiezo a vender, me va mal, me va bien, y después le enseño a otro a utilizar la máquina de coser. A mi prima chica, a mi hermano, a alguien, a mi mamá, le enseño a usar la máquina de coser. Desarrolla la habilidad de aprender a coser, a máquina. Y así sucesivamente. Finalmente, ¿por dónde iniciamos? La primera de todas, la top one, comunicación. ¿Qué vamos a ver? Comunicación de alto impacto. Presentaciones que le permitan ver 3, 4 o 5 preguntas importantes que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los elementos verbales y no verbales que son importantes trabajar? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más comunican en una presentación? ¿Cómo pararme frente a una pantalla, por ejemplo? Si se da cuenta de algo, ya hay 3 gestos batuta, y le voy a explicar qué son los gestos batuta, qué hacer con estas partes de las manos, y yo siempre hago gestos, usted no se da cuenta, pero hago 3 gestos, pero repetitivamente, en cada momento. Se lo repaso, mire, siempre muestro las palmas de las manos. Y digo, hola, ¿cómo están? Y voy a terminar la clase y voy a decir, chao, que estén muy bien. Eso simboliza algo. La palma abierta tiene un significado y una historia relacionada a esto. Después le voy a explicar en qué consiste. Cuando quiero explicar algo, yo siempre, mira, hay 4 elementos de las habilidades sociales. Hay 5 cosas que tenemos que ver. Hay 6 puntos que tenemos que ver. Esto es importante. Eso tiene que ver con esquematizar. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos a trabajar elementos no verbales y paraverbales que nos permitan solidificar nuestra comunicación, pero además le sumamos en el ámbito virtual. Cómo pararme frente a una cámara. Si se dan cuenta, yo no hago la clase aquí, la hago acá, porque las partes que más
comunican de mi cuerpo se ven aquí. Después le vas a explicar por qué y cuál hago. Entonces vamos relacionando lo mismo. En base a lo mismo, después vamos a pasar a lo que es el relato. Específicamente, ¿qué? Storytelling, pitch de negocio y presentaciones de trabajo, y trabajar un método que se llama el método AIDA. ¿En qué consiste el método AIDA? Y cómo vamos generando algunos conceptos de atención o interés. En base a lo mismo, lo replicamos en la oratoria, cerramos la unidad, usted tiene que subir un par de videitos de trabajo y estamos listos. Pero esto es un contexto en general, variables que hay que considerar. Ahora el Foro Económico Mundial levantó un estudio, 6 inteligencias que impulsarán el liderazgo, esto en elementos más transversales, que hay que comprender el contexto que estamos, refleje un código moral, aproveche el contexto social y emocional, aquí tiene que ver con los contextos de relacionarnos con otros, adaptarse a la tecnología es un elemento fundamental en cualquier contexto. Si usted no se adapta, es como que alguien no tenga WhatsApp, es como que no cuadra. Impulse transformaciones, es decir, usted tiene que ser motor para que otras personas también puedan sumarse a esto, porque así esto le permite a usted seguir empujando. Esto es netamente complementario, para que lo tengan presente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me pasé 3 minutos. Partimos un poquito tarde esperando a gente. Valentina. Me pasé 4 minutos ahora. Ahí está. Terminó la clase, vale. Si tenía alguna duda o consulta. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Ya el día de mañana partimos con la comunicación y empezamos a abordar distintos aspectos de específicamente cómo ir trabajando la comunicación, como les decía, aspectos verbales, no verbales, y algunos otros recursos de la oratoria. Y le dejo una pregunta. De que sí se puede generar atención de una forma muy sencilla. Póngame mucha atención para el que está escuchando o está haciendo otra cosa. ¿Estamos todos ok? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Le invitaría que me pongan dedito arriba, dedito abajo. Solo tengo una duda, si los links del video del Coach Carter está en ADECA. Los tengo que subir, los cargo. Es material complementario, pero los dejo arriba. Le hago la pregunta, Felipe, ¿se puede generar atención rápidamente en una presentación? Sí. Le voy a enseñar una estrategia para hacerla, pero mire, le hago una pregunta a usted. Vamos a salir del contexto de los negocios y un ejemplo que yo uso mucho en educación. Lo hago en mi trabajo. Pregunta, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Sí o no? ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Valentina, Javiera, Bárbara, ¿vale? ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna, sí o no? Yo creo que sí. ¿Se puede o no se puede? Bueno, esa respuesta se la voy a dejar para la próxima clase. Les voy a contar en qué consiste y si se puede tomar Coca-Cola en la luna. Y ahí hay un claro ejemplo, que miren, fíjese, 1 hora y media de Zoom, los tuve casi agotados de contenido, y aún así al final pude generar atención solamente con un recurso y una técnica bien sencilla. La vamos a aprender. Y vamos a ver si mañana se puede tomar Coca-Cola en la luna. Que estén muy bien, nos vemos a todos, a todas, descanse. Recuerde que mañana tenemos la clase a las 11 de la mañana, le va a enviar también el link, ingrese vía WhatsApp, siempre lo envío un poquito antes. Espero que se junten más compañeros para ir haciéndolo ingresar, para no ir haciéndolo ingresar uno a uno, y estamos listos con la clase del día de hoy.